Buenas noches, aquí estamos otro martes, gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque ya este es el primer martes de febrero, así que bueno, agradecidos pues con la salud, el trabajo, la familia y también pues agradecemos por cualquier circunstancia adversa en lo que el Señor nos tiene, porque pues Él con amor nos tiene donde nos tiene. Em, Esta noche voy a compartir unas ideas de un escrito. El link a este escrito lo voy a dejar en el canal de YouTube. Entonces ahí lo pueden leer. Y también quiero que sepan que esta noche solo voy a compartir un par de ideas y pues en el escrito hay más, digamos. Eh, el tema de hoy es sométanse a las autoridades. Esta frase es una frase de Pablo en Romanos 13 y vamos a hablar un poco sobre eso y con unas ideas concretas. Eh, en el escrito hay un resumen de todo Romanos, es un poco extenso. eh, Y hoy no vamos a ver ese resumen, pero sí un par de cosas para dar la introducción. Así que quisiera que abran sus Biblias en Romanos 1. Y la primera cosa que quiero decir sobre la iglesia de Romanos es que la iglesia de Romanos era una iglesia fuerte y robusta, ¿ok? No era una iglesia eh, por decir algo, carnal, aunque digamos que todos podemos ser carnales o andar carnales, pero ellos no eran una iglesia inmadura, era una iglesia madura que conocían al Señor y habían crecido mucho, mucho en el Señor. Vamos a Romanos 1, versículo 8, para ver este punto de la iglesia en Roma. Antes de leer, quiero resaltar el hecho de que Pablo no había ido a Roma, ¿ok? Era una iglesia que conocía de Pablo, quizás habían intercambiado mensajes por cartas o por personas que iban a Roma o eran de Roma y veían a Pablo y después se iban, algo así. Entonces ellos ya tenían, digamos, una familiaridad, pero él no nunca había ido a Roma y quería, era un propósito para él ir a Roma. Pero bueno, Romanos 1, versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Ok? Entonces, ahí pueden ver que la fe de la iglesia de Roma era algo digno de resaltar y que la gente pues hablaba sobre eso. Vamos a saltarnos hasta el capítulo 15, hasta el capítulo 15, em, versículo 14. Capítulo 15, versículo 14, estamos viendo eh, sobre la iglesia de Roma, cómo era. Dice, pero estoy seguro de vosotros o de ustedes, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Miren cómo eran ellos, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Ok? En otras versiones dice aconsejarse, se pueden aconsejar unos a otros. Digamos, por decirlo así, Pablo sabía que no necesitaban de él. Versículo 15 dice, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Fíjense qué interesante. O sea, Pablo les dicen, yo sé que esto que les he escrito ya se lo pueden bastante bien. Entonces, este tipo de iglesia era. Ahora, esto es relevante para la idea de someterse a las autoridades, porque de un solo ya puedo decir que Pablo estaba hablando con maduros,
cristianos maduros. Entonces son los cristianos inmaduros los que no logran someterse a las autoridades. O, explorando otra idea, son los cristianos inmaduros los que tienen como eh, esa discordia o ese dilema en el corazón de decir es que las autoridades sencillamente no pueden ser algo de Dios, porque son tan malas, son tan corruptas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Bueno, el texto de las autoridades, donde dice sométanse a las autoridades, está en el capítulo 13. Así que vamos a Romanos 13. Romanos 13. Dice la Reina Valera, 1960. Como comentario, en la aplicación de YouVersion o en cualquier otra, no cualquier otra, no sé en cuántas, pero en la YouVersion estoy seguro que está la Reina Valera 2015. Y si a ustedes les gusta la Reina Valera y quizás no les gusta mucho la NTV o la NBI, esa Reina Valera 2015 es muy buena. Cuando me refiero buena es que uno cuando lo lee pues lo entiende como bien y se parece todavía a la Reina Valera 60. Bueno, el capítulo 13 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, ahora voy a hacer una dinámica que es lo que hice en el escrito, y es recordar que Pablo tenía algún tipo de intercambio con esta iglesia. Y pues Pablo, siendo el apóstol Pablo, respetado, maduro, ¿verdad? Usado por Dios, es probable que ellos hayan intercambiado algún tipo de ideas y le hayan preguntado sobre esto específicamente. Entonces, de una forma creativa, esto quiero resaltar de que es algo que yo me estoy como inventando. Esto es algo creativo, solo para como hacerlo ver eh, qué tipo de preguntas le pudieron haber hecho Pablo o los romanos a Pablo y cómo Pablo, pues, respondió. Entonces, voy a hacer una pregunta y la respuesta de esa pregunta va a ser el mismísimo texto de Romanos 13. Entonces, pueden tener Romanos 13 abierto, ¿verdad? La pregunta que yo voy a hacer, una vez más, no es parte de la Biblia, es una forma creativa de hacer ver cómo pudieron quizás los romanos estar discutiendo o tirándole una pregunta a Pablo y Pablo cómo responde, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es esta: ¿debemos someternos al gobierno o quizás debamos resistirlo e ir en contra de él? La respuesta de Pablo sería en los primeros versículos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Entonces, esa es como respuesta de la primera pregunta. La pregunta, una vez más, inventada por mí, sería, es la siguiente: ¿debemos someternos al gobierno o quizás debemos resistirlo e ir en contra de él? La segunda pregunta que yo me he inventado sería así: ¿hace el gobierno lo que dicta Satanás para oprimir a los cristianos? Que recuerden que pues Roma no es que era anticristiano, pero Roma era pro Roma, y cualquier cosa que pudiera amenazar esa soberanía, ¿verdad? Pues ellos no les gustaba, y los cristianos de repente pues eran muy independientes, eran muy fuertes, al mismo tiempo con mucho amor, ¿verdad? Con evangelización y con obras, pero al fin de cuentas a un gobierno pues no le gusta un grupo demasiado independiente.
¿verdad? Y los romanos eran maduros y era una iglesia que tenían los dones del Espíritu pues muy activos, ¿verdad? Y entonces de repente sentían esa opresión o eran perseguidos también. Y entonces la pregunta que yo me he inventado es la siguiente. ¿Hace el gobierno lo que dicta Satanás para oprimir a los cristianos? La respuesta sería el texto de Pablo en el versículo 3. Okay, yo estoy leyendo de la Reina Valera 2015 hoy sí. Los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Literalmente la palabra es diácono, un diácono de Dios para tu bien, o un ministro. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, lo repite, un vengador para castigo del que hace lo malo. ¿Está? La palabra de Dios es esa, ¿verdad? Una vez más, la pregunta que yo me inventé para eso es, ¿hace el gobierno lo que dicta Satanás para oprimir a los cristianos? ¿Verdad? Pues no, es un servidor de Dios. Dios lo escoge. Ok, sigamos. La tercera pregunta con esta dinámica ¿es correcto obedecer al gobierno? Y en Romanos 13:5, 13:5 dice, es necesario que estén sujetos, no solamente por razón del castigo, para evitar el castigo, sino también por motivos de conciencia. Esta idea de los motivos de conciencia tiene que ver con la, la mentalidad de hacer el bien o el mal, eh, es cuando, por ejemplo, tú ves $10 que se le caen a alguien, o quizás no ves a quién se le cayó en un restaurante. Entonces vos decís, bueno, yo los puedo agarrar, pero por motivos de conciencia, quizás decís, los voy a ir a entregar, porque quizás pregunten por él y entonces, pues, esa es la frase de motivos de conciencia. ¿Ok? Entonces dice, no solo porque te va a castigar el gobierno si haces algo malo, sino por motivos de conciencia. Es correcto, dice Pablo, y dice el Espíritu Santo, es correcto que estemos sujetos al gobierno. Así dice. Ok, sigamos. La próxima y última pregunta que yo me he inventado, ¿verdad? En esta dinámica creativa es la siguiente. ¿Debemos pagar los impuestos a un gobierno opresor? Y Pablo dice en el 13:6, Romanos 13:6, porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios, que atienden a esto mismo. Paguen todos, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Okay? Entonces, algo así pudo haber sido una dinámica donde la iglesia de Roma, que era muy robusta, ¿verdad? Que era muy, muy, muy fuerte, muy madura, tenían estas preguntas y la respuesta de Pablo es, sométanse a las autoridades. Muy bien. Ahora, vamos a concentrarnos en una frase en el versículo 2, siempre en el capítulo 13, dice, bueno, voy a leer en la NTV, versículo 2 de Romanos 13. Dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. En la Reina Valera usa una palabra y dice, y trae condenación. Ahora, si tú no has leído bastante la epístola de los Romanos, esto puede, no sé, te puede sonar como extraño, pero esta palabra de condenación es una palabra fuerte en Romanos. Bueno, en Romanos 3 dice que no hay justo, no hay uno, que todos estamos condenados. ¿Ok?
Y, y Pablo, y otra palabra que Pablo usa bastante es la palabra justificación. ¿Ok? Esta palabra justificación en su sentido más básico es, por ejemplo, cuando tú llegas tarde, ¿verdad? A una clase, entonces tenés una justificación o no. Y decís, sí, aquí traigo la carta o la nota de mi maestra pasada que me dijo que me quedara 10 minutos más. Y entonces aquí está mi justificación, ¿verdad? Estoy justificado. En Romanos hay una idea de la justificación un poco más compleja que tiene que ver con el juez, Dios. Él es el juez, Él es el justo y Él tiene una ley que le ha dado en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, a su pueblo y es imposible cumplirla. Entonces somos justificados solamente por medio de Jesús. Y no solo por medio de Jesús, sino por medio de su muerte y por medio de su resurrección. ¿Ok? Ahora, en esta idea de ser condenado y justificado, Pablo en Romanos nos hace reconocer que nosotros no tenemos nada justo en nosotros, que nosotros no tenemos nada bueno que pueda salir de nosotros y que solo la justicia de Dios puede en nosotros tener un fruto de justicia. Solo su justicia nos puede dar justicia a nosotros. Y solo por medio de la justicia de Dios, ¿ok?, nosotros podemos ser justos, ser justificados y actuar de manera justa. Entonces, una de las cosas que Pablo está explorando en Romanos 13 es lo siguiente. Nosotros de repente vemos el gobierno y decimos, qué bárbaros, todos son iguales, ¿verdad? Son corruptos, no hay justicia, ¿verdad? Son ladrones, pero lo que Pablo está jugando aquí cuando usa la palabra condenación es que nos recuerda que todo lo que yo acabo de decir es mi corazón. Así soy yo. Si yo soy el corrupto, yo traigo corrupción en mí, ¿ok? Entonces, la dinámica es de que si Dios puede usarme a mí para hacer justicia de alguna manera, de cualquier manera, podemos pensar en justicia, por ejemplo, eso de los $10, ¿verdad? Lo encuentro, lo llevo ahí a la gente del restaurante y ya hice justicia. Regresa la persona agobiada porque eran los únicos $10 de la semana y los encuentra. ¿Por qué? Porque yo hice justicia, ¿verdad? Entonces, si yo siendo corrupto puedo hacer justicia, Pablo lo que está diciendo es que si Dios escoge un gobierno en su soberanía, él también puede usar a ese gobierno. ¿O acaso no me usa a mí? ¿O acaso no usa a los líderes de la iglesia para hacer cosas buenas y justas? Si Dios puede usar a los líderes de la iglesia siendo tan malos como los conocemos, dice, yo me lo puedo. Y ahí anda hablando de esas cosas. Sí, pero es que mi corazón es igual. Si el corazón del presidente Nayib Bukele no es menos ni más justo que el mío, y ni menos ni más corrupto que el mío. Por más que yo quiera decir, es que si yo estuviera ahí, no sabes. Y si tú estuvieras ahí siendo presidente es porque Dios así lo quiso. Y el mandato de Dios fuera, sométanse a las autoridades, siempre. Si Dios ha usado su justicia para justificarnos, ¿verdad? En Jesús, para justificarme a mí y no para condenarme, entonces podemos confiar que Dios puede usar su justicia en las autoridades, en el gobierno. Y aquí he usado la palabra clave, confiar. Porque fíjense que en este pasaje lo que entendemos de Pablo, porque miren, no crean que Pablo de repente no se enojaba con las autoridades, eran las autoridades que no dejaban que el evangelio avanzara.
Porque una vez más, los gobiernos son amenazados cuando hay ideas que le dan independencia a las personas. Y si algo da independencia es el Espíritu Santo, es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, la confianza es no, no la confianza de entender la política, ni la geopolítica, ni entender cómo se están moviendo los tiempos, ni estar al día. No es esa la confianza. La confianza es saber que Dios usa a los gobiernos corruptos del mundo. ¿Saben por qué puede? Y aquí ya estoy repitiendo, ¿verdad? Porque Dios me usa a mí, porque yo soy corrupto y Dios me usa a mí. Y si Dios me puede usar a mí, Dios puede usar al gobierno. Y si no nos sometemos, y aquí estoy repitiendo el final del versículo 2, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, el último punto. ¿Qué significa acarrear condenación en un sentido práctico? Significa que te vaya mal. Y eso es lo que pasa. Y fíjense que se recuerdan que hablamos que la iglesia de Roma era una iglesia robusta, una iglesia madura. Entonces, eso significa que los maduros son los que se someten a las autoridades y son los inmaduros los que tienen ese discurso de rebelión, ese discurso de revolución. Son los inmaduros. Esto no tiene que ver con ideales políticos, tiene que ver con el corazón. ¿A dónde está mi confianza? Y si yo verdaderamente creo en este pasaje, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y entonces no podemos caer en la mentalidad de que si yo veo a un gobierno haciendo algo y no lo entiendo, entonces sencillamente ignoro Romanos 13, ¿verdad? Este pasaje que estamos leyendo. Y, y pues hago lo que quiero, no podemos caer, eso es inmadurez, ¿verdad? Y hay una frase en Romanos que dice, el barro no le dice al alfarero cómo hacer las cosas. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Y vamos a terminar leyendo en el mismo, en el mismo capítulo 13, es decir, no hay una desconexión de lo que vamos a leer con esto. Ya hablamos de que, pues sí, de que nuestro corazón es injusto, somos carnales, ¿verdad? La justicia de Dios nos ayuda a actuar de cierta manera. Y cuando actuamos de esa manera, lo que pasa es que ayudamos a la sociedad, nos portamos bien, no solo de una manera como niño bueno, sino que nos portamos bien como Jesús. Hacemos el bien como Jesús, hacemos la justicia de Jesús. Y vamos a terminar solo leyendo el 13, 12, hasta el final del capítulo, que son 3 o 4 versículos. 13, 12 dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, estoy leyendo en la NTV. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta o la vida justa. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer a los malos deseos. Muy bien, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por Romanos, por estas ideas que dejaste plasmadas como tu palabra, como tu guía, Señor, eh, como la forma de vivir una vida justa. Esta noche hemos explorado la idea de someternos a las autoridades,
Hemos visto, Señor, que es una dinámica de confianza. Y en esta noche queremos decirte que confiamos en ti, confiamos en tus decisiones, Señor. Confiamos en cómo tú haces las cosas. En esta noche queremos comprometernos, Señor, a someternos a las autoridades, Señor, a vivir una vida justa, a vivir una vida recta, Señor, a seguir nuestra conciencia guiada por tu Espíritu Santo, Señor, en hacer lo bueno, lo recto, lo justo. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de justicia en esta sociedad para poder experimentar, Señor, cómo una comunidad cristiana puede influir en una sociedad. Ayúdanos, Señor, y recordando esas palabras del final de Romanos, Señor, te pedimos que nos ayudes a despojarnos, a quitarnos, Señor, la injusticia, la carnalidad, y a vestirnos de Jesucristo, a ponernos la justicia de tu Hijo, Señor, todos los días. Y esto, como vimos, es cosa de maduros, de cristianos robustos. Así que ayúdanos, Señor, a vivir en esa madurez, en ese camino de justicia, Señor. Ayúdanos a seguir a Jesucristo, a escuchar a tu Espíritu, Señor. Y aprovechamos, Señor, para orar por nuestro país y nuestros países en Centroamérica y en América, Latinoamérica. Pero por El Salvador, Señor, en medio de elecciones y de decisiones y de circunstancias. Y te pedimos, Señor, que tu amor pueda fluir, Señor, en medio de todo esto. Y tu justicia también, Señor, pueda fluir en medio de todo esto. Que tu nombre sea santificado, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.